psicólogo de estilo de vida, licenciado Miguel Ángel Ortiz. Bienvenido. Hola Michael, gracias por la presentación. Aquí estoy entrando en estos momentos a Bueno, saludarte y saludar a nuestros invitados, pues. a nuestros invitados de hoy, si alguno ya ha estado con nosotros, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. A los que es primera vez que nos acompañan, pues contarles que UNICERT es una empresa dedicada a el desarrollo del bienestar organizacional, individual también, de cada una de las personas que trabajamos dentro de las organizaciones. Hoy vamos a conversar desde el pilar de bienestar psicoemocional y psicología de estilo de vida, pero de un tema, Miguel, que conecta con todo, conecta con nuestra salud física, con nuestra energía física y mental, con nuestras habilidades cognitivas, con nuestro bienestar emocional. Al final, pues, vivimos en un mundo digital e hiperconectado, así que un tema súper relevante para tener herramientas para no quemarnos, ¿no? Sí, yo estoy bien expectante, a pesar de que yo soy el expositor, porque cada vez que converso con alguien, tiene que ver con el tema. O sea, el tema es cómo estamos viviendo. Y lo que nos da es una alerta de cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra salud. Y para que tengas una idea en este interín, mientras arrancamos, que en la última conversación me llamó la atención que la persona, cuando le hablé de qué se trataba el tema, me dijo, es que siento que estamos con el síndrome de Estocolmo, nos tiene secuestrados y además amamos ese secuestro Vamos, que nos tiene en las redes, que nos tiene, y mira la comparación a donde llegó cuando le estaba hablando del tema, ¿no? Y ¿verdad que qué interesante para las decisiones de vida que tenemos que tomar a partir de las reflexiones que vamos a hacer hoy con este tema de la hiperconexión y lo que está pasando con nuestro cerebro y con nuestra vida y con nuestra salud psicoemocional y salud física? así es? Pues bueno, expectante porque también estamos abiertos a los comentarios, las preguntas, las opiniones que puedan hacer las personas que nos acompañan, así que esperemos que sea un espacio participativo y bueno, y comencemos. Así es. Muy bueno, se escucha bien, ¿verdad? Mi voz, no habíamos probado si mi voz se escucha bien. ¿Está bien todo? Sí, hasta ahora sí. Qué bueno. Ah, por ahí Carlos Quevedo hizo señal de que se escucha muy bien. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a este intercambio. Y de verdad, quisiera que fuera un intercambio que comentaran, que dijeran sobre su experiencia, para que de verdad se lleven un mensaje práctico, que es lo que nosotros queremos siempre hacer en estos contactos, que se lleven un mensaje práctico de lo que significa para ustedes el cambio de las recomendaciones científicas que nosotros les damos en cada uno de los temas. Y, y a comenzar, vamos a comenzar a hablar de, porque aquí se atravesó, ok, perfecto. Comenzando por tres preguntas, porque de lo que estamos hablando no es casualidad, es actualidad. Y las tres preguntas son, ¿te cuesta concentrarte? Hoy, en estos momentos, ¿te está costando concentrarte? ¿Te sientes cansado sin razón? Esa fue la pregunta que dio inicio a lo de Estocolmo, y que nunca me había imaginado yo que pudiéramos sentirnos secuestrados por las redes, ¿no? Y, y además no poder soltarnos porque las queremos cada vez más. Entonces, te sientes cansado sin razón. Y hay ese cansancio que no sabemos por qué y de repente creemos que son las hormonas, de repente creemos que es el sueño, de repente, y tiene que ver con esa hiperconexión que estamos teniendo. También otra pregunta, saltas de una cosa a otra sin terminar nada, lo cual te hace sentir agobiado. Pues fíjate que el tema se centra en decirte, hey, no estás estresado, estás sobreestimulado. Y la sobreestimulación la estamos traduciendo en un estrés. Pero si identificamos la causa, podemos conseguir la solución. Y es la sobreestimulación sobre la cual estamos en estos momentos sometidos para poder entonces sentirnos quemados.
Entonces, vamos a cumplir hoy una hoja de ruta, Maibu. Y esta hoja de ruta nos va a llevar a recuperar finalmente la atención. De hecho, una de las grandes salidas va a ser que al final de este webinar le vamos a hacer un regalo, un freebie, que tiene que ver con ese encuentro conmigo mismo a través de la respiración. Un regalo sobre técnicas de respiración, pero una guía extendida sobre técnicas profesional de cómo respirar. Ese va a ser el regalo que le vamos a dar hoy Qué para bueno, poder bueno, como un recurso o como una recuperar la herramienta atención. para ayudarnos a relajarnos, ¿no? O a recuperar atención, como tú dices, pero Así es. Y excelente. recuperar la atención, que es de lo que se trata, cómo recuperar la atención y no dejarnos llevar por esa adicción que tenemos a la hiperconexión. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver un poco lo que nos está pasando. Ya hice 3 preguntas que van dirigidas a diagnosticar sobre lo que nos está pasando. Vamos un poco a saber qué está pasando en nuestro cerebro y fíjense que esta vez no vamos a hablar de cortisol, a pesar de que el estrés tiene que ver con el cortisol. No, esta vez vamos a hablar de la dopamina, porque la dopamina es lo que nos está llevando a la adicción, ese placer aparente que nos está generando la hiperconexión. Y este punto es interesante. Luego vamos a ver unos datos de evidencia que soportan científicamente lo que estamos hablando, las consecuencias en nosotros, que tiene que ver con sueño, con cansancio y ese exceso de dopamina. Vamos a hablar entonces, por supuesto, de la respuesta, higiene digital. Vamos a hablar de unos términos nuevos que se están experimentando dentro de la hiperconexión. Y por supuesto, las ideas para poder llevarnos los próximos pasos a seguir para resolver sobre esa hiperconexión y lo que está haciendo con la adicción en nosotros. Entonces, lo primero es saber qué está ocurriendo en nuestro cerebro. El sistema de dopamina bajo la lupa. Y por eso les decía que pudiera ser contradictorio, pero en realidad no es contradictorio. La hiperconexión tiene que ver con las notificaciones, exceso de notificaciones, ese teléfono sonando ping, 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 ping. Ese sonidito de alguna manera está cumpliendo efecto y no nos estamos dando cuenta, pero está entrando en nuestro inconsciente de manera tal que hasta podemos estar en la calle y escuchamos un sonido parecido, inmediatamente nos ponemos en alerta. Y ese alerta, exceso de alerta, es lo que está cansando nuestro cerebro. Por Miguel, supuesto, las redes sociales. Sí, Maybol, yo hace, adelante. yo hace mucho tiempo tuve que colocar las notificaciones en silencio porque las empezaba a escuchar en mi mente. No sonaban, pero ya yo las escuchaba. Yo no sé si eso le ha pasado a Así alguien es, aquí en la audiencia, pero digamos, depende de la así es. frecuencia y de cuántas notificaciones tú pones, pero ciertamente tuve que quitarlas, ¿no? Así que me causó gracia lo que tú Así comentas, es, porque además así es. todos tenemos Razón. notificaciones. Entonces, como dices tú, no estoy escuchando solo las mías, escucho las del entorno, las de mi entorno, ¿no? Es increíble, de verdad. Así es. Y la respuesta fisiológica inmediata. Yo no sé si dentro de este grupo que me están escuchando hay psicólogos, pero sí me imagino que todos de alguna manera han escuchado a Pavlov y aquel experimento de Pavlov y los perros de Pavlov que salivaban cuando escuchaban la campanita. Bueno, lo que nos pasa a nosotros cuando escuchamos el sonido, no salivamos, pero la respuesta fisiológica está condicionada Ocurre. y ese condicionamiento nos afecta, afecta a nuestro cerebro, afecta a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Y es exactamente el experimento de los perros de Pavlov. Y si alguien no lo estudió, se estudia en Venezuela en 4º de bachillerato. Vemos Así es. el experimento de Pavlov y por supuesto después en psicología se estudia mucho más, el condicionamiento clásico, más no el operante. Allí está el efecto de esas notificaciones. Esa necesidad de revisar redes sociales constantes, esa necesidad de ver videos cortos, aunque cada vez son más cortos, no los videos, sino la forma de conectarnos. Ya nos estamos conectando y van a ver un estudio por ahí que trae para compartir y cada vez vemos, nos dedicamos más cortos, pero más frecuentes. Y es ahí donde está afectando nuestro cerebro y también las multitareas constantes. También hay evidencia científica, la fragmentación de la atención. Yo en la investigación
hablo de que es en 14 segundos es lo máximo que se podía aplicar. Y Michael me hizo un alerta, me dice, ya no son 14, ya son 5, Michael, fue que me comentaste. Sí, ya 5 incluso en las segundos. redes sociales te dicen que si no captas la atención de la persona en los primeros 3 a 5 segundos, ya la pierdes porque es el tiempo que las personas tardan en mirar, pasar de una noticia a Así otra. es, así es. Todo eso, y es el alerta que le quiero dar a ustedes, nos está pasando. Y nos está pasando en nuestro inconsciente. No nos estamos dando cuenta porque estamos condicionados. Está cumpliendo un efecto de condicionamiento en nosotros. Y ahí es donde está jugando la dopamina un papel importante, que no nos deja separarnos. Porque la dopamina tiene que ver con el placer, con la satisfacción. Y por eso es que no nos deja separarnos. Entonces se está convirtiendo en una adicción, tal cual como una adicción a la droga, al licor, al cigarro, al juego, a ese tipo de adicciones. Eso es lo que nos está pasando y por eso quiero convertir esta intervención en un alerta para que entendamos lo que está pasando en nosotros y qué cambios debemos hacer en nuestros hábitos. Entonces, eso termina en la fatiga mental y una menor capacidad de pensamiento profundo. El cansancio es tal por la hiperconexión que ya el pensamiento profundo va decayendo. Y automáticamente, inclusive, vamos a preguntarle a las redes, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, vamos a preguntarle sin haber hecho el ejercicio de haber pensado, de haber reflexionado, de haber entendido lo que realmente está sucediendo. Consecuencias neurológicas, sí, menos tolerancia al esfuerzo, más distracción y necesidad constante de estímulo. Eso es lo que Claro. está pasando a nivel neurológico. A Y es mí lo me que gusta, tenemos que cuidar. sí, a mí me gusta, Miguel, recordarle a nuestra audiencia que el cerebro igual es un músculo, igual que cualquier, digamos, músculo de nuestro Así cuerpo. es, O sea, funciona así es. del mismo, en el mismo sentido. Si yo lo ejercito, pues lo desarrollo, esa neuroplasticidad que cada vez digamos, no solamente más obvia, sino más controlada. Tenemos posibilidades de Uh realmente -huh. trabajar y desarrollar esa neuroplasticidad. Me ayuda a aumentar mis habilidades y mi capacidad cognitiva. Fíjate que tú mencionas no solo fatiga mental, sino que me preocupa que mencionas la fragmentación de la atención, la menor capacidad de pensamiento profundo y más distracción. Entonces, mientras más estamos conectados, más nos cuesta aprender, memorizar, retener, pensar, y esto es básicamente la razón por la cual este tema, el manejo de la desintoxicación y la desconexión digital son tan relevantes. Así es. Hiciste recordarme de una conversación que estaba con un amigo y me estaba hablando justamente del tema de la atención, del olvido, de la fragmentación, de la capacidad que tenemos para inmediatamente abandonar. Y yo le hice un ejercicio y se lo dejo a cada quien aquí de tarea y le voy a contar lo que pasó en él. Yo le dije, cuenta de 7 en 7, de 100 hacia atrás. Cuando iba por 80, digo, no, no, ya no aguanto más. Ahí se paró. No aguanto más, la fragmentación era tal que no aguanto más. Y le digo a la gente, después que terminemos, hagan el ejercicio, cuenten de 7 en 7 hacia atrás, de 100 al 0, y logren no pararse para que lleguen hasta el final. Pero hay un cansancio tal que él inmediatamente me dijo, no, no aguanto, me paro, me paro. No llegó a más de 80 y tanto. Es increíble el alerta que estamos dando. Y fíjense la atención que yo coloco al final. El efecto real es que tenemos una atención fragmentada, pero ahí viene la alerta. Una atención fragmentada es una vida fragmentada. Si no pudimos contar de 7 en 7 hacia atrás, imagínense lo que está pasando con nuestra vida. Y es ahí donde está el punto importante del tema que estamos desarrollando. Vamos a hablar del mecanismo psicológico que está haciendo esta hiperconexión. El ciclo de la sobreestimulación. El ciclo comienza en la estimulación, en un estímulo. Hay un estímulo, ese estímulo está ahí en las redes, en el teléfono, en la computadora, en el sonido, es un estímulo externo. Ese estímulo, de alguna manera, está generando dopamina. Recuerden que esta es la hormona que tiene que ver con la satisfacción, con el placer, con el acercamiento con la repetición, porque genera placer. Entonces, ahí es donde está el efecto de ese estímulo.
Esto se está convirtiendo entonces en nosotros en un hábito. Un hábito es la repetición inconsciente de una actividad, de una actitud, de una conducta. Y el hábito, por supuesto, genera dependencia. Finalmente, la consecuencia es la fatiga. Y es ahí donde estamos cayendo. En ese exceso de estímulo nos está generando la fatiga. Ese es el mecanismo psicológico que está. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, baja productividad, ansiedad constante, ansiedad por conectarnos, ansiedad por ver lo que otros están haciendo y yo no, dificultad para concentrarnos, sensación de vacío. Y en estos días me tocó ir a alguien que justamente su motivo de consulta es porque me siento seco, me siento sin nada. Es algo real. Problemas de sueño, por supuesto, adicción a la novedad y pérdida de capacidad de atención. Y de lo que Sí. estábamos hablando. Es un exceso de estímulo. Y la mayoría no lo Bueno, relaciona al mundo tengo, digital, ¿no? así es por producto de la hiperconexión. Y todo esto que nos está pasando tiene que ver con la hiperconexión. ¿Qué es el mensaje que yo quiero transmitir en estos momentos? Que nos demos cuenta de lo que está pasándonos y que nos demos cuenta que la hiperconexión está produciendo en nosotros estos efectos. Y vienen más informaciones importantes. Esto es el cuadro al cual me referí anteriormente, cuando hablaba de que Michael me hablaba de que ya son 5 o 7 segundos. En el 2004, la duración media del foco en pantalla, de la atención, estaba en 150 segundos. En el 2012 bajó a 75. En la actualidad, esto es del año pasado, del 2024 al 2025, 47 segundos. Michael me habló de un estudio que estamos en 7 segundos. La capacidad de atención se va disminuyendo, producto justamente de la hiperconexión. De tal manera que voy a recurrir al freebie que le voy a regalar para que dediquemos tiempo a la respiración y eso es lo que nos va a permitir recuperar atención y, por supuesto, creación de nuevos hábitos. Impacto cognitivo de la hiperconexión. Impacto en nuestra capacidad de nuestro conocimiento. Ese rendimiento mental que tiene que ver con la cognición. Se está fragmentando la atención, que es lo que hemos venido comentando. La multitarea, eso está pidiendo enfoque profundo. Más de 40% de errores en tareas complejas. Errores que no nos damos cuenta, que están pasando, que se nos va un decimal, que se nos va una coma. No quiero hablar de los que trabajan con números y contabilidad y la posibilidad de que se estén disparando errores, afectando nuestra capacidad de decisión y nuestra calidad de trabajo. Fatiga mental, y miren un nuevo término, que voy a compartir con ustedes nuevos términos. Infoxicación. Es decir, intoxicación por exceso de información producto de la hiperconexión. Estamos infoxicados. ¿Sí? Hay una saturación informativa que por supuesto está bloqueando esa capacidad de procesamiento. Y por supuesto deterioro de la memoria. Esa Sí, capacidad de Miguel, olvido momentáneo. sí. A mí me gusta recordar en esta etapa que estás hablando justamente de la infoxicación, Infoxicación. que durante el sueño y los procesos de recuperación y de limpieza de nuestro sistema linfático, que es el que obviamente ocurre cuando dormimos, es cuando además toda la información que consumimos en el día se integra de, obviamente, la corteza prefrontal a la memoria permanente, al aprendizaje. Estos son procesos fisiológicos naturales que ocurren mientras dormimos. Pero si tenemos tanta saturación de información y además no filtramos el tipo de información que consumimos, pues entonces no solo nos estamos
infoxicando por la cantidad, sino por el tipo de información que eliges, ¿no? Eso también me parece súper importante que lo tengamos claro, porque por eso es que hay que filtrar tanto la información que nos llega. O sea, yo creo que quitar facilidad de que nos lleguen cosas que al final nos enferman o nos perturban, ¿no? Así es. Qué bueno ese alerta, Michael, porque de verdad que hay tanta información que está haciendo daño, que, que es producto, bueno, del abuso que tenemos de la hiperconexión en las redes y que uno es capaz de escuchar eh, barrabasadas, horrores, que además se dicen que son datos científicos. Inclusive, yo tengo una paciente diagnosticada hipocondríaca, producto Mm, de haber hecho caso a todo lo que las redes le dicen y terminó sintiendo los síntomas de todo lo que las redes le están diciendo. Y está ahorita en proceso psicoterapéutico para poder limpiar ese proceso de falsas creencias que han sido por la hiperconexión. Y eso alteró los sueños. Y dijiste el ejemplo y me acuerdo de eso, porque lo que acaba de describir científicamente con los sueños es exactamente lo que está pasando por la infoxicación. sí. Qué buen comentario. Y justamente el impacto en los sueños. La consecuencia de la exposición nocturna. Tenemos, en principio, cuando tenemos prendido el teléfono en altas horas, la luz azul, por supuesto, va a limitar la secreción de melatonina y la melatonina es la hormona del sueño. Entonces, si limitamos la secreción de melatonina, claro que vamos a sufrir de insomnio. Vamos a sufrir justamente esa producción de melatonina y vamos a tener entonces engañado al cerebro y no vamos a poder. Entonces, ¿por qué tengo insomnio? Bueno, que esa luz azul no nos está dejando. Tenemos que, bueno, más adelante hay unas recomendaciones, pero es que la luz azul de los teléfonos tiene que estar apagada por lo menos una hora. Yo digo que debería ser dos, Mm, desconectar por completo. El insomnio y el deterioro cognitivo, que tiene que ver con esa falta de sueño reparador. Y tú acabas de hacer una descripción exactamente de lo que estamos hablando de esta lámina. El estado de alerta que nos da la hiperconectividad. Nos mantiene alerta, nos mantiene despiertos, no nos deja dormir. Es una presión que nos da esa hiperconexión y ese círculo vicioso que nos da un menor rendimiento, más pantalla, porque además somos capaces de abrir 3, 4, 5 pantallas a la vez, que eso evidentemente nos genera un desvelo. Entonces, el primer, eh, la primera víctima que tenemos es nuestro sueño. Y al no dormir bien, afecta la cognición, afecta la capacidad de decidir, la capacidad de pensar, la profundidad, nos afecta todo. Miguel, Todo nos afecta el aquí quiero sueño. hacerte una pregunta, no sé si en la audiencia pues coinciden o querrán también hacer alguna otra pregunta, pero fíjate qué me sucede, por lo menos a mí, yo que intento y tengo mucha disciplina, no solamente con mis hábitos, sino para poder cuidar mi sueño. Busco desconectar una hora antes de cualquier electrónico e incluso cambiar. Estamos tan metidos en el mundo electrónico, es el punto al que voy, que si yo quiero descansar, es de repente voy a mirar alguna serie o alguna película que me guste, o voy a aprovechar de ver algún video educativo que quería escuchar, o voy a escuchar música, que también la escuchas en el dispositivo, o voy a comunicarme con un familiar, o voy a ver alguna foto, es que al final todo termina llevándonos a algo electrónico, a algún elemento, a algún dispositivo de conexión digital. Entonces, ciertamente es un reto, pues, digamos, volver a lo Sí. tradicional, o sea, volver a un libro manual que te lleve a leer o volver a un espacio, no sé, de rompecabezas, de manualidades. O sea, que lo que te quiero decir es que no deja de ser un reto porque todo, si tú quieres hacer una diligencia en el banco, es en digital. Si tú quieres organizar tu cualquier cosa termina siendo en digital. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué recomendaciones tú das realmente para esa hora o esas 2 horas antes de dormir? Voy a hacer dos recomendaciones. La pregunta me parece extraordinaria. Voy a hacer dos recomendaciones, una que tú mencionaste y otra que no mencionaste, pero que también es consecuencia de la hiperconexión. La música, sobre todo la música
relajante, música suave, música clásica, nos ayuda a mantener la calma, a tranquilizar el cerebro. Y hay ondas que la música es capaz de transmitir que nos generan un estado de pasividad tal que luego podemos dormir con tranquilidad. Yo recomiendo mucho la música, pero voy a recomendar una que no mencionaste y que estoy seguro que a todos nos va a tocar. Y es la capacidad o la posibilidad, no la capacidad, la posibilidad de socializar con las personas con las que vivimos. Porque es que también esa hiperconexión nos ha roto la sociabilidad. Y a lo mejor ese es el momento en que yo puedo conversar con mi pareja, conversar con los hijos, conversar con los hermanos, conversar con las personas con las que estoy conviviendo y no conversar con preguntas que puedan ser respondidas de manera telegráfica. Como por ejemplo, ¿cómo te fue hoy? Bien. Ya, no, eso no es socializar. Oye, cuéntame qué cosa buena te pasó. Cuéntame qué cosas sucedieron. Eso no son, ahí no hay posibilidad de respuestas anecdóticas. Pero también es importante esa socialización que permita generar tranquilidad y cambiar el esquema mental. Porque cambiar el esquema mental nos baja la presión y nos ayuda justamente a tener esa calma que el cerebro necesita para poder prepararse para dormir. Y la tercera recomendación es la guía que le voy a regalar, ejercicio de respiración. Miren, la respiración, yo no sé cómo calificarla, miren, es mágica, es curativa, es extraordinaria, es panacea. Y miren que no quiero exagerar, pero de verdad que cuando estoy diciendo estos términos, lo estoy diciendo no solamente por experiencia propia, sino por experiencia de pacientes, por experiencias científicas, por experiencia de científicos que yo sigo, a los cuales la respiración les ha dado un efecto curativo extraordinario. Entonces, uno, música suave, música relajante. Dos, socializar con las personas que tenemos alrededor. Y tres, respiración. Agarren la guía, practiquen, apréndanla y sé que les va a hacer de mucho efecto. No sé si respondí la pregunta, Maybol, o si alguien Sí, sí, tiene sí, alguna otra pregunta que hacer. y pensando en voz alta para las personas obviamente que viven solas, igual diste muchas opciones, porque si tienes una mascota, pues el momento de pasearla o de cuidarla, si tienes tus plantas, el momento de regarla, si tienes, no sé, al final tiene que ver Así con la es, así es. conexión o con el entorno, ¿no? Más allá de las personas, porque si no tienen que sincronizar todos los que viven juntos para que además todos estén de acuerdo en que ese es el momento de desconexión. Ese es el momento de desconexión, ese es el punto final. Vamos a desconectar para poder recuperarnos. Ese es el punto final, que es de una o de otra manera, pero es desconexión. Ese es el punto importante. Y por favor, si alguien tiene algún comentario, alguna experiencia o alguna pregunta, hágala. Las experiencias dejan mucho aprendizaje. Y yo sé que hay muchas experiencias que la gente que está escuchando nos tiene, que puede compartirlo y va a hacer aprendizaje para el resto de la gente que está con nosotros acá. Vamos a hablar ahora, fíjense que no vamos a hablar del estrés, sino del tecnoestrés. Porque resulta que ya el estrés como tal, que puede ser un tema que hemos abordado y que podemos volver a abordar, pero que fíjense que ya estamos hablando de la hiperconexión, que es lo que está generando en nosotros este tecnoestrés. Y fíjense que estamos hablando entonces de tres manifestaciones críticas: tecnoansiedad, tecnofatiga, tecnoadicción. Y todas están generadas por la tecnología. Todas están generadas. Hay Carlos Quevedo nos está diciendo que cuando hace ejercicio, deja el celular en su casa. Qué bueno, porque cuando yo también lo hago, Carlos, y dejo el celular en mi casa, pero también donde yo hago ejercicio, en esa plaza donde me toca hacer ejercicio, donde yo escojo, veo mucha gente haciendo ejercicio con los manos libres puestas y hablando, y hablando. Y entonces más bien va caminando como si estuviera en un centro comercial, porque está conversando y va socializando y no justamente haciendo el ejercicio, no solamente físico, sino de el aquí y el ahora, de la concentración del disfrute de los pasos, del disfrute de los árboles alrededor, del aire que va respirando, de todo lo que está pasando alrededor. No está siendo consciente porque está concentrado en la conversación. No se lleven los celulares cuando vayamos a hacer ejercicio. Esa es la única recomendación, que es más bien un mandato psicoterapéutico.
no vayan a hacer ejercicio con tecnología en la mano para poderlo concentrar. Marisol dice algo ahí, que buena tarde, en mi caso particular, hacer ejercicio hay que leerlo, voy a Sí, abrir el chat. escuchar música de frecuencia y tratar de vivir en el presente. Igual el tema de la Eso es, respiración, ¿no? Marisol. Carlos, y es súper importante Ajá. porque fíjate que estás hablando de tecnoestrés y de algunas manifestaciones vinculadas a la tecnología, y solo el ejercicio que nos están compartiendo ya es un reto, ya es atreverme a salir sin el teléfono. A lo mejor no lo tienes que hacer siempre, pero hacerlo de vez en cuando ya representa un beneficio, porque parte de lo que estás explicando tiene que ver con el sistema además de recuperación. O sea, es no solamente detener el daño, sino empezar a recuperar, ¿no? Recuperarlo, así es, exactamente. Y fíjense que todo aterriza finalmente en una tecnoadicción, ese uso compulsivo que no nos damos cuenta que tenemos del uso de la tecnología. Que no se nos atraviesa el teléfono porque nos desesperamos, nos volvemos, definitivamente perdemos el control y resulta que está en algún lugar en la mesita de noche o la dejamos en la silla o en el comedor o no sé dónde. Pero la desesperación está, la ansiedad está precisamente por la tecnoadicción que hemos tenido. Entonces, el punto importante aquí está en darnos cuenta de cómo estamos viviendo. ¿Qué está pasando con nosotros, con nuestra voluntad, con nuestra salud psicoemocional, con nuestra salud física? Para que justamente este proceso de darnos cuenta lo llevemos a un proceso de aceptación. Tenemos que aceptar que tenemos tecnoestrés, que tenemos tecnoansiedad, que tenemos tecnoadicción y que debemos hacer algo con esa situación en nosotros. Ya esto lo hemos comentado, las señales de alerta, fragmentación de la concentración, irritabilidad y ansiedad, insomnio, fatiga, esto ya lo hemos comentado en cada una de las intervenciones que hemos hecho. Entonces vamos a lo que pudiera ser la respuesta. ¿Qué hacer ante esto? Vamos entonces a un plan de higiene digital. Por ejemplo, un plan en 5 pasos. Silenciar notificaciones. Ese es el primer paso. Y ahí comienza el cambio de hábito. Michael nos refirió que ya su experiencia particular silenció las notificaciones. Porque ese tonito, acuérdense de los perros de Pavlov. Acuérdense de que estamos condicionados a responder fisiológicamente al sonido de las notificaciones. Entonces, nada, fuerza de voluntad. Vamos a silenciar las notificaciones. 2, aplicar la técnica del pomodoro. Y aquí inclusive me voy a permitir hacer una referencia. Maygur tiene escrito un libro que tiene que ver con el supergerente, y en ese libro del supergerente habla de la aplicación de la técnica del pomodoro. Es decir, trabajo 25 minutos sin interrupción, concentración, dedicado, y luego descansa 5 minutos para evitar fatiga mental. Y en esto Maygur puede hablarnos mucho mejor porque escribió ese libro, Maygur, ese libro que Sí, escribiste sobre bueno, el sí. supergerente. Esa técnica es una de varias que yo comento en el capítulo 3 de optimización de cargas de trabajo, porque sí es verdad que no queremos perder productividad y estamos conectados no siempre es por gusto, caímos en esta hiperconexión por necesidad, Miguel, del desempeño que llevamos en nuestro día a día, y a veces desconectarnos, apagar las notificaciones, dejar de revisar los correos o dejar de responder también genera ansiedad. Entonces, lo importante es, como dices tú, que no sea una adicción, sino que nosotros controlemos al teléfono y controlemos nuestro tiempo y sobre todo protejamos nuestra energía, que es el enfoque de todo lo que estamos hablando, porque al final es un tema de proteger nuestra habilidad cognitiva. La técnica de Pomodoro es una, hay varias. Lo importante es tener dinámicas de trabajo. Me encanta tu recomendación porque eso es lo que nos va a ayudar a tener el control y no caer en la dependencia. Por 25 minutos, esta técnica en particular a mí me encanta porque 25 minutos es un tiempo corto y pasar 25 minutos sin revisar, sin hacer ningún tipo de pausa,
realmente me permite llevar un ritmo productivo adecuado y controlar esa hiperconexión. Sí, Carlos habla que la pandemia fue el peor momento justamente que potenció esta Claro, dinámica. Sin potenció el embargo, bueno, descontrol, claro, potenció el descontrol. Y fíjate que quiero dejar otra idea también, Miguel, que también lo hablo mucho en el libro, que tiene que ver con los ajá, hábitos, justamente. Vivir en bienestar y eso ser es. productivos en bienestar, o sea, y tener una productividad sostenida, que no me enferme, que no me agote, Ujú. que no me queme, pues definitivamente es algo que tenemos nosotros que diseñar, no ocurre de manera natural, la tenemos que decidir. Entonces, es muy importante porque lo que Carlos comenta tiene que ver con el entorno. Si yo no controlo mi entorno, dejo que el entorno me controle. Por eso es que hablamos siempre de crear sistemas. Pero al final, así como yo instalo un Sí, hábito positivo, también se pueden instalar hábitos negativos. Tú estás hablando de la hiperconexión desde lo negativo. Entonces, eliminar un hábito negativo implica crear fricción. Por eso me encanta tu plan. Quitar las notificaciones es eliminar fricción, ya no lo tengo tan disponible, o sea, es aumentar la fricción, perdón. Lo mismo que quitar las pantallas en la noche, que también lo dijiste, es quitar esa disponibilidad así tan es. fácil, empezar a bloquear, ¿no? Así es, así es. Tiene que ver con el manejo de mi voluntad. Y me gusta, y quiero dejarlo inclusive como piedrita en el zapato para que se lo lleven. ¿Las pantallas me controlan a mí o yo controlo las pantallas? Si Así la es. respuesta es que las pantallas me están controlando a mí, tengo que poner fuerza de voluntad, tengo que comenzar a hacer un diálogo interno que me permita fortalecer y reducir esa fricción para poder yo dominar el entorno, dominar la pantalla, dominar ese estímulo externo que me está dominando a mí y que es lo que me está convirtiendo en víctima y en adictivo a esta situación. Tiene que ver con formación de hábitos, tiene que ver con plan, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con voluntad, tiene que ver con mi propio autoaceptación y autoestima que me permite fortalecer mis decisiones. Ese punto es importante y me parece importante eso. Y por eso el contenido profundo es justamente cambiar esas lecturas largas para poder entonces nosotros reentrenar la paciencia cognitiva. Y vamos creciendo paso a paso, creciendo paso a paso. Esto es Fíjate, un plan, Miguel, lo Miguel, recomiendo. para no salirnos del plan, porque me gustó la pregunta de José Alberto, nos pregunta si, porque él tiene una duda, si en las pantallas también estamos hablando de la televisión. Fíjate que, claro, apagar el móvil, que sabemos que es lo que más nos domina, pero si apagamos televisión, que justamente muchas personas duermen con la televisión. Me encanta el comentario de de Jorge Alberto, porque es verdad, muchas personas necesitan ponerla para agarrar el sueño. Así incluso lo dicen, mucha gente comete digamos, la costumbre de poner el televisor a los niños para que duerman y se queden dormidos. Entonces, ahora forma parte como de ese hábito, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, me estoy riendo porque yo cuando estoy socializando en los grupos y hablo, digo que cuando la gente tiene problemas de sueño, y digo, no, yo quiero dormir y pongo Netflix y en 5 minutos estoy dormido. Entonces, a mí, por el contrario, hago esta confidencia, el televisor me duerme inmediatamente y no lo puedo ver. Y Sí, bueno, bueno, mucha gente pero pone el sleep evidentemente, y lo pone justo para dormir, si sabe que con el sleep el televisor se va a apagar solo. Yo creo que tiene sí, que ver con un sí, tema de hábitos, ¿no? Al final, si ya te habituaste a dormir hábitos, de esa manera, de alguna u otra forma, pues hábitos. quizás no te está afectando o forma parte de tu rutina de sueño. Es verdad que cada vez está más Así es. demostrada, y esto solo quiero comentarlo, Miguel, desde el punto del enfoque científico, del enfoque médico, es decir, ya cada vez hay mayor relación entre la luz azul y la inhibición de la melatonina. Y el problema no es que te duermas, Sí, Jorge, porque te vas a dormir. El problema es que no logras un ciclo de sueño que te lleve hasta el nivel REM, en donde ocurre la reparación y la limpieza de todo lo que son las proteínas, las toxinas del cerebro y todo el proceso de integración de la información. O sea, hay un proceso fisiológico que se logra es cuando el ciclo del sueño se completa. Entonces, a lo mejor sí te duermes con la televisión porque ya estás acostumbrado, pero esa cantidad de luz y esa inhibición de melatonina inhibe esos procesos de recuperación y reparación profunda. Entonces, yo creo que la así es. invitación sí sería
a tratar de reemplazarlo por la música, como nos comentó Marisol, de frecuencias, como dice Miguel, que es otro estímulo, no visual, no es luz, es auditivo y a lo mejor también te ayuda a dormir, pero mejora la calidad de tu sueño. Así es. No, y yo debo sumarle esto, yo soy reiterativo, los ejercicios de respiración nos van a ayudar a conciliar el sueño. Inclusive, una secuencia de 7, 8 respiraciones profundas, que siempre sea mayor la exhalación que la inspiración, activa el nervio vago y el nervio vago de alguna manera conecta con la pineal y la pineal hace que se agregue melatonina y eso nos genera un poco de sueño, nos ayuda al sueño también. Eso también es importante. La respiración siempre nos va a ayudar en todo momento a conciliar el sueño, así como también al bienestar fisiológico de lo que trabaja. Dice, Jorge Alberto dice que le está gustando mucho el tema. Hay un mensaje de Jorge Alberto ahí que no terminé de leer. Sí, no, que quería escuchar los ejercicios de respiración. Entiendo que es una guía que también les vamos a enviar por correo después de esta sesión, incluso junto con la grabación, para que puedan compartirla con las personas que deseen. Así es. Sí, esto que acabo de decir, Jorge Alberto, de inspirar y expirar más largo que inspirar, tiene inclusive un conteo, está en la guía. La guía habla de todo el sistema de respiración, abdominal, torácica, pulmonar, y va explicando paso a paso. Es una guía para aprender a respirar. Y quiero alertar algo. No vamos a aprender a respirar en el mismo momento en que veamos la guía y vamos paso a paso. Esto es una práctica y práctica y práctica y práctica hasta que logremos ese aprendizaje y vamos a comenzar a ver resultados maravillosos. De verdad, resultados maravillosos con la práctica de esta guía de respiración. Gracias, Jorge Alberto. Seguimos las recomendaciones. 3 ideas clave para llevarte hoy. Además del plan en 5 pasos, también queremos darle 3 ideas clave. La primera es que no está fallando, está sobreestimulado. Estás sobreestimulado, no es que está fallando. O sea, no te juzgues, no te califiques, no te desesperes. Estás sobreestimulado. Y es lo que queremos en estos momentos, hacer conciencia de qué es lo que nos está pasando. Estamos sobreestimulados. No es que estamos estresados. El estrés es consecuencia, no es la causa. La causa es la sobreestimulación. Entonces, es importante entender este punto. Entonces, el problema no eres tú, ni tu fuerza de voluntad, es tu entorno. Y ese entorno digital está justamente diseñado para eso. De hecho, Ivor, te comento, 79 países en estos momentos están estudiando la posibilidad de eliminar el teléfono a niños. Empezó la discusión por niños menores de 12 años y ya va por menores de 16 años. Sí, así es. No, ya en muchos países ya se cambió la legislación. Ya hay países que lo tienen prohibido. Ya hay países que lo tienen prohibido. Que recuerde ahorita Francia, España, Chile, que ya lo prohibieron. Para menores ya de 16 subieron a 16 años. Justamente por esta sobreestimulación que está sucediendo y para ustedes contar de las consecuencias que hay. Sí. Entonces, segundo mensaje, tu atención es tu recurso más valioso. No lo pierdas. No lo pierdas porque se está deteriorando la capacidad de atención. Y aquí viene la alerta para que empecemos a bajar la fricción y justamente a recuperar la atención. Y volvemos al punto de la guía. ¿Ok? Y tercero, vamos con pequeños cambios para poder recuperar el control. En psicoterapia lo llamamos aproximaciones sucesivas. Y esto es psicoterapéutico. Los cambios que son radicales y de golpe no son buenos y efectivos. Los cambios buenos y efectivos son por aproximaciones sucesivas. Y por aproximaciones sucesivas son paso a paso. Paso a paso, paso a paso. Eso me da la idea. Ajá. Eso me da la idea de que se puede empezar con un día. O sea, podríamos decir, mira, voy a dejar la televisión
voy a quitar un día a la semana y ya cuando no me afecte quito el Ujú. segundo y así voy quitando el tercero, por lo menos para dormir, ¿no? O para final del día. Así mismo es, así Sí, mismo es. voy a Y si apagar no las puedo un día, notificaciones de las redes, así después voy a comienzo apagar las con notificaciones. mediodía, así es. Esa es la forma de cambiar hábitos y es la forma efectiva. Aproximaciones sucesivas. Yo voy cambiando de a pasito, no importa que sea un mínimo, pero vamos avanzando y vamos avanzando. Y la satisfacción que va generando en nosotros ese avance mínimo, pero va generando una satisfacción que nos estimula a continuar. Mientras que si los buscamos hacer en grandes pasos, la frustración puede ser también grande. Entonces siempre esa es la recomendación para conseguir cambio de hábitos. La pregunta viene ahora importante. ¿Y qué hábito vas a cambiar esta semana para proteger tu atención? Esa es tarea para la casa. ¿Qué hábito vas a cambiar? Haz una lista de tus hábitos que quieres cambiar para mejorar y proteger tu atención, para bajar fricción, para bajar la hiperconexión que tenemos. Elige uno y eso sí, comprométete. Por ejemplo, silenciar las notificaciones. Elijo uno y después voy y voy con el otro y voy con el otro y así voy. Sin pantalla 1 hora antes de dormir y después puedo subir a 2 horas o a 1 hora y media y ahí voy. O aplicar la técnica Pomodoro, que tiene que ver con nuestro trabajo, porque donde más podemos estar viendo las consecuencias es en la calidad de nuestro trabajo. Entonces a lo mejor comienzas por Pomodoro y vas de atrás hacia adelante. Y así de esta manera vas mejorando la calidad del trabajo, de la gestión diaria de las tareas que tenemos que cumplir. Son recomendaciones que queremos dejarles a ustedes. Una muy buena noticia, y Maigur se me adelantó cuando hablaba del músculo y de la eh, 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 plasticidad que tiene nuestro cerebro, esa neuroplasticidad. Y tu cerebro se puede reentrenar, se puede reentrenar. Yo no sé cuántos venezolanos hay acá y a lo mejor tampoco tienen la edad, pero aquí en Venezuela hubo una vez, en una oportunidad, un psicólogo, Luis Alberto Machado, que fue el gran defensor del aprendizaje de la inteligencia y cómo ser más inteligente y aprender a ser inteligencia, que crearon inclusive el Ministerio de la Inteligencia, desapareció así como lo crearon, pero era justamente basado en todo lo que tiene que ver la neuroplasticidad y el reentrenamiento al cerebro. Entonces, aquí yo les planteo 3 ejercicios para que también les quede a ustedes dentro de lo que ha sido la presencia de ustedes en este webinar. Un reset de 3 minutos. Cierra los ojos. Cerrar los ojos es importante tanto cuando respiramos, cuando nos relajamos, y es por una sola razón. Cuando cerramos los ojos, el ritmo cerebral también se reduce. Agarra calma. Y al agarrar calma el ritmo cerebral, entramos más en pausa y es más fácil conseguir los resultados. Por eso es que es recomendable hacerlo con los ojos cerrados. El que lo quiera hacer con los ojos abiertos lo puede hacer abierto, pero es más fácil hacerlo con los ojos cerrados por el que el ritmo cerebral. Y luego viene una respiración 4-4-6. 4 inspira, aguanta la respiración 4 y fíjense que la expiración siempre es mayor que la inspiración. Siempre es mayor porque estamos botando el dióxido. Entonces, botas en 6. Inspiras en 4, aguantas 4, botas 6. Y eso va a generar un reset en nuestra mente. ¿Ok? Y no hagas nada, simplemente eso. Eso va a bajar la estimulación. El segundo ejercicio es un ayuno de dopamina. Y fíjense que aunque suene contradictorio, que la dopamina es una de las hormonas que todos queremos tener porque además nos da euforia y felicidad, hay un ayuno de dopamina porque es que nos está generando más hiperconexión. Entonces, 1 hora al día, por lo menos 1 hora al día, y después va subiendo, sin celular y redes. Yo lo practico. Yo de verdad practico esto. Y lo dejo, inclusive lo dejo cargando y nos vamos a hacer cualquier diligencia en la calle. Y lo dejo. Y no lo uso. Y lo puedo usar después.
1 hora sin pantallas digitales. Ahí vas a recuperar el control mental. Y un ejercicio 3 que tiene que ver con reentrenamiento. 20 minutos sin interrupciones. Ahí puede estar lo de Pomodoro o simplemente socializaciones o aplicando una sola tarea, pero sin interrupciones. ¿Para qué? Para fortalecer el enfoque, el poder focalizarnos. Porque es que sin darnos cuenta tenemos 7 tareas abiertas en la computadora y saltamos de una a otra y de una a otra y perdemos concentración. Así. Esto es un cuestionario que yo les dejo para que ustedes puedan, de alguna manera, tener un ejercicio de feedback para saber si de verdad está sobreestimulado. Y es muy breve. Simple y llanamente van a responder en una escala del 0 al 3. Si quieren, tómenle una foto, aunque ese material les va a llegar también en YouTube, lo vamos a tener en YouTube y les llega por correo. Pueden tomarle una foto y van del 0 al 3. Fíjense que son 8 preguntas. Reviso el celular sin darme cuenta, o sea, de manera inconsciente. Ahí le explico. 3 es siempre, 0 nunca, 1 o 2 a media. Me cuesta terminar tareas largas. Me aburro rápidamente. Ansiedad al no revisar dispositivos. O sea, siento ansiedad al no revisar. Me cuesta estar en silencio. O sea, silencio, por lo menos mantener 5 minutos en silencio, solo. Cambio de actividad constantemente. Me cuesta dormir sin usar el teléfono. Tengo agotamiento mental sin razón clara. Y abajo está la interpretación. Le fuiste dando puntaje del 0 al 3 y al final, si tienes de 0 a 8, tienes un nivel bajo de sobreestimulación, del 9 al 16 tienes un nivel medio, y si tienes 17, entre 17 y 24, estás sobreestimulado, y ahí viene entonces a tomar acciones con las anteriores recomendaciones que fuimos dando. Entonces, no estás cansado, estás saturado. Entonces, tómenle una foto, hagan el ejercicio, evalúense y tienen un feedback. Ese es otro regalo que le damos para que tengan ese feedback de saber si estás sobreestimulado. Entonces, recuperar tu atención es recuperar tu vida. Y ese es mi mensaje final de aprendizaje. Maravilloso, maravilloso Queremos que mensaje. tomes en cuenta tu vida. Es tu vida.